8 al versículo 18 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pueden tomar asiento. Y aquí nuevamente tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Comienza aquí diciendo, versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presenta un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodea de resplandor, y tuvieron gran temor. Nosotros conocemos un gran resplandor, hemos visto, yo creo, grandes resplandores hechos por el hombre. Quizás no sé, podemos nosotros imaginarnos la ciudad cuando vamos bajando de aquí de Atlisco y vemos el resplandor de la ciudad. En esos tiempos no tenían electricidad como nosotros tenemos, y el gran resplandor que ellos habrán visto seguramente los espanta, como dice acá. Y después dice la Biblia que el ángel habla con ellos y les dice: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Y está hablando acerca del nacimiento del Señor Jesús. Este ángel está hablando con estos pastores y les está dando esta nueva noticia. Y esta nueva noticia era una noticia que el mundo ya estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando el mundo esta noticia? Porque ya había sido profetizado. El nacimiento del Señor Jesús fue algo que ya estaba profetizado. El mundo entero estaba esperando esta gran noticia. De tal manera que primero que nada tenemos su nacimiento profetizado. Vamos a ir hasta Génesis capítulo 3 y vamos a ir a algunos versículos en el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en Nuevo Testamento, comenzando en Mateo, y se divide en dos, en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo encontramos desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías. Y dice la palabra de Dios aquí, cuando en capítulo 3, Génesis capítulo 3, cuando después de que la serpiente engaña a Eva, a la mujer, dice la Biblia en el versículo 13: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. De tal manera que cuando está hablando acerca de la simiente de la mujer, está refiriéndose a que un día iba a venir alguien
que dice acá, continúa diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, la simiente de la mujer te va a herir en tu cabeza, hablando acerca de el Señor Jesús, como a través de una mujer que sería María tendría ese privilegio. De tal manera que el nacimiento del Señor Jesús es profetizado. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 en el versículo 7. Y no vamos a ir a todas las referencias que encontramos en la palabra de Dios acerca del nacimiento de Jesús, pero qué increíble es que desde la fundación del mundo, el nacimiento de Jesús ya está siendo profetizado. Génesis capítulo 22 en el versículo 7 dice la Biblia, cuando está aquí hablando Abraham y está hablando Isaac y le está mencionando, papá, pues aquí está la leña y está el fuego, y en el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, papá, yo sé que ya estás viejito, ¿verdad? Y aquí está el fuego y aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quizás se te ha olvidado. Y Abraham responde en el versículo 8, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice la palabra de Dios que Abraham responde, Dios se proveerá de cordero, de tal manera que Dios aquí en esta porción de la palabra de Dios ya está hablando acerca de que un día vendría el cordero de Dios. Dios va a proveerse de un cordero, de el cordero. Y ciertamente después de que todo esto pasa y Abraham está a punto de sacrificar a su propio hijo, había un cordero. Continúa en adelante y dice la Biblia, versículo 12, y dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Dios se había provisto acá de un carnero, y Dios Él iba a proveernos a nosotros de un cordero, el cordero de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan está bautizando y él ve a Jesús a lo lejos y dice, he aquí el cordero de Dios, el cual quita los pecados del mundo? De tal manera que Dios, Él se proveyó de un cordero y nos dio de este cordero. Isaías capítulo 7, ahora vamos a ir a Isaías capítulo 7. El nacimiento, su nacimiento había ya sido profetizado. Isaías capítulo 7 en el versículo 14 dice la palabra de Dios. Isaías más o menos se encuentra ahí a la mitad de la Biblia. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que como sabemos en Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. De tal manera que aquí encontramos el nacimiento del Señor Jesús nuevamente profetizado. Es muy difícil que una virgen, como aquí lo menciona, dé a luz un bebé siendo virgen. Pero aquí nos habla como no solamente una profecía, sino siendo un milagro. Uno diría, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo será posible este milagro, que esto así pueda ser? Y bueno, sucede cuando allá en Mateo el ángel habla con María
y le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. La sombra del Altísimo te cubrirá y quedarás embarazada, y entonces vas a dar a un bebé, el cual será Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, simplemente porque así estaba escrito, porque Dios lo profetizó, porque el poder de Dios es absoluto. No lo podemos comprender, Él es omnipotente, pero así estaba ya profetizado. Vamos a ir adelantito ahí a Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Su nacimiento ya había sido profetizado. Isaías 7:14. Por tanto, 9:6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué será el principado sobre su hombro? El principado nos está hablando acerca de una forma de gobierno. Nos está hablando acerca de que sobre él o él mismo iba a llevar el reino. Y entonces dice acá: el principado sobre su hombro. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Isaías capítulo 22. No se pierdan de donde estamos acá, pero vamos a ir adelantito a Isaías capítulo 22, en el versículo 22. Aquí está haciendo una referencia a estos versículos. Dice Isaías 22:22: y pondré la llave de la casa de David. Y cuando está hablando acerca de la casa de David, está hablando acerca del reino de David sobre su hombro. Pondré el reino de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Está hablando acerca de Jesús. Está hablando acerca del Mesías, y nos está hablando y haciendo referencia el principado sobre su hombro. Él traerá sobre sí esas llaves, las llaves para cerrar y ya nadie puede abrir, las llaves para abrir y ya nadie puede cerrar. Sabes que él tiene las llaves absolutamente de todo. Cuando allá en Génesis la puerta es cerrada, Dios es quien cierra esa puerta. Y Dios sabe cuándo la última trompeta será sonada y la última puerta será cerrada, y ya no habrá más oportunidad. Y es por eso que nos debemos de apurar. Pero el principado sobre su hombro, Él es rey, Él es el que gobierna. Regresando a Isaías capítulo 9, versículo 6, por eso dice: y el principado sobre su hombro. Él tiene esas llaves, Él tiene ese poder, Él tiene esa autoridad, y se llamará su nombre admirable, consejero. Será llamado su nombre Dios fuerte. ¿Sabes por qué el nombre de Jesús es Dios fuerte? Porque Jesús es Dios. Padre eterno. ¿Por qué Él es Padre eterno? Bueno, porque Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre eterno y príncipe de paz. De tal manera que el Señor Jesús, su nacimiento había sido profetizado, porque un niño nos es nacido. Vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Hace cuánto tiempo se escribe Isaías? Isaías se escribe aproximadamente 700 años antes de Cristo. Isaías profetizó más o menos ahí de los años 750 al año 700 antes de Cristo, y él ya estaba hablando acerca de que un niño os sería nacido, un niño nacería. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5 en el versículo 2. Miqueas un poquito más difícil de encontrar. Si no lo encuentran, hagan como que sí lo encontraron, especialmente si van a predicar al ratito en la tarde. Yo no lo tengo que encontrar porque por ahí debe de estar. Aquí está. Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Allá en Apocalipsis nos habla que Él es el alfa y Él es la omega. En el alfabeto griego, la primera letra es la letra A, alfa, y la última letra es la omega, que para nosotros sería la Z. Si hubiera estado escrito en español, diría: Él es la A y Él es la Z. Él es el principio y Él es el fin. De tal manera que Él no tiene principio y no tiene fin. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, Él es nuestro Salvador. Él mismo dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y Él fue, aquí esta profecía igual, Miqueas fue un contemporáneo de Isaías. Y Miqueas está predicando y está profetizando y está diciendo: un día allá en Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una ciudad pequeña, un pueblo muy pequeño. Dentro de los pueblos de Israel, Belén era entre los más pequeños. Algunos dicen que aún quizás hasta 200, 300 personas tenía. No era un pueblo muy grande. Jerusalén, por supuesto, siendo la capital y cerquita de Belén, una ciudad mucho más grande. Pero dice ahí: Belén Efrata, ahí va a nacer el Salvador. Qué interesante es que cuando fueron traídos María y José, que tenían que ser empadronados y se iba a levantar este censo, María, estando allá cuando se aparece el ángel a ella allá en Nazaret, y siendo ellos de otro lugar, algunos hubieran dicho: no fue allá en Belén que iban a hacer, ¿cómo es que ahora están ellos allá? Pero Dios tenía todo programado, amén. Dios sabe todo, Dios sabe cómo van a ser las cosas. Él conoce exactamente cómo iba a ser y suceder todo. Y Dios mueve a José y a María para que lleguen hasta Belén, y ahí fuera el lugar donde el Señor Jesús nacería. Esto ya estaba profetizado. Miqueas nuevamente se escribe 730, esta porción 730 años antes de Jesús. Vamos a ir a Daniel, regresar un poquito aquí a Daniel, y entrar a otras profecías que se encuentran en la Biblia. Daniel capítulo 9, en el versículo 24. Daniel 9, 24. Dice acá: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estamos en Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de Jesús, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí encontramos una palabra nueva, pero no tan nueva, la palabra Mesías. Y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De tal manera que aquí está esta palabra, el Mesías. La palabra Mesías se encuentra en la Biblia, podríamos decir, wow, se encuentra unas 20, 30, 40, 50 veces. De hecho, solamente se encuentra 5 veces, 2 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Y aquí en Daniel 9:25 es la primera vez que nos menciona el Mesías. Mesías simplemente quiere decir el ungido.
El ungido de Dios, el ungido. Y se puede usar en referencia no solamente a Jesús, por supuesto, aquí está hablando y usándose en referencia a Jesús, pero se puede usar hablando de ungido como un rey que puede ser ungido. Pero el ungido de Dios es aquí en donde nos está hablando, el Mesías, príncipe. Y nos está hablando acerca de algunas fechas y algunos tiempos y estas 70 semanas en donde dice primero dice ahí, y habrá 7 semanas y luego 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos está hablando de ciertos tiempos de las 70 semanas de Daniel. Increíblemente estas semanas se están cumpliendo ya. Yo creo que como cristianos estamos viviendo ya en esta última semana antes de que el Mesías nuevamente vuelva a venir por nosotros. Versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida. 72 semanas se quitará la vida al Mesías, nuevamente mencionándosle aquí. Es la segunda vez que se menciona, y estas son las únicas 2 veces en el Antiguo Testamento. Y luego dice, se le quitará la vida, pero más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra darán las devastaciones. Dos menciones de el Mesías. El Mesías, ¿quién iba a ser el Mesías? Y el Mesías iba a venir, el Mesías hablándonos como el libertador, el Mesías hablándonos como aquel que nos iba a traer paz al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba esperando esa paz por muchos años, por 700 años, y desde la fundación del mundo. Imagínate una mujer embarazada que está esperando 9 meses para por fin tener a su bebé. Y van y le preguntan, ¿y qué va a hacer? Ay, pues siento que va a ser niño. ¿Por qué? Porque da muchas patadas. ¿Y qué va a hacer? No, pues que siento que va a ser niña. ¿Por qué? Porque tengo muchos dolores de cabeza. Porque las niñas traen muchos dolores de cabeza, no sé. Pero una mujer 9 meses tiene que esperar por ese bebé hasta que por fin nace ese bebé. ¿Cuántos son papás ya? ¿Cuántos son papás? Varios, ¿saben? ¿Cuántos son papás? Si no lo saben, espero que sepan cuando uno es papá, ¿verdad? Pero como papás, creo que uno no entiende lo maravilloso que es un nacimiento hasta que cuando ve nacer a un bebé. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que pueda venir un bebé, un alma, algo tan pequeño, tan indefenso, y que se nos haya dado a nosotros la oportunidad de criarlo, de nombrarlo, de ponerle nuestros apellidos, oportunidad de cambiarlo los primeros 3-4 días, porque ya después como que es una carga, ¿verdad? Porque no se cambia solito, pero lo cambiamos, lo alimentamos, y es algo, yo creo que es algo increíble. Y que cuando lo está uno esperando hay cierta anticipación. Qué bueno que los bebés no es verdad que el embarazo dure una semana. Que diga uno, que la mujer diga, ay, quedé embarazada y en una semana voy a dar a luz, ¿verdad? Y después de una semana, nazca el bebé. Sino uno tiene que esperar 9 largos meses. La anticipación y el estar esperando y el saber que va a venir este bebé y cómo le vamos a poner y qué vamos a hacer con el bebé, y imaginándonos todas estas cosas. Bueno, el Señor Jesús
la anticipación fueron cientos de años antes, para poder esperar finalmente el nacimiento de Jesús. Y finalmente, cuando el Señor Jesús nace, dice la palabra de Dios que las huestes celestiales, ángeles, la semana pasada creo que mencioné, imagínate en el cielo acerca de cuando, si es que así haya sucedido, Dios diciendo: estos son los ángeles que van a cantar y que van a dar las nuevas de gran gozo. Pero por otro lado, ¿qué tal si no solamente fueron 10,000, como ahorita Josías estaba cantando 10,000 aleluyas? ¿Qué tal si no fueron 100,000 aleluyas? ¿Qué tal si no fueron 1,000,000 de aleluyas? Pero ¿qué tal si fueron realmente todos los ángeles del cielo? Imagínate que no hayan sido solamente unos cuantos ángeles, unos 10,000, 100,000, pero que en la revelación, en el tiempo en donde los ángeles están dando la noticia a los pastores que están allá en el campo, ¿qué tal si fueron todos los ángeles de todo el mundo, de todo? Cientos y cientos de miles de ángeles apareciéndose en el cielo y cantando esta gran noticia. ¿Por qué? Porque los ángeles también estaban anticipando el día en que el Señor Jesús iba a nacer. Si a alguien le gusta dar una noticia, son las enfermeras. Y las enfermeras son como las privilegiadas a veces que salen ahí con el bebé y se abre la cortina y está toda la familia, a veces 10, a veces 20 en un hospital, y la enfermera está ahí, y a veces el papá, ¿verdad? Porque le da mucho miedo, no quiso entrar ahí al cuarto de operación porque si no se iba a desmayar, y entonces esperó ahí afuera y abren la cortina y la enfermera una sonrisa y dice: miren, fue hombre o fue niña. Y la enfermera con esa anticipación dando esa noticia, los ángeles, 100,000, 1,000,000, yo no sé, todos los ángeles dando esta noticia. Pero la espera de dar la noticia, de estar esperando cientos de años y estar pensando y quizás platicando con Dios, diciéndole: ¿y cuándo va a ser? No, todavía faltan unos cuantos años más. ¿Y cuándo va a ser? Todavía faltan unos cuantos años más. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y finalmente llega el día en donde, nuevamente, ¿qué tal si fueron todos los ángeles del cielo? ¿Habrán estado ellos cantando medios desenfadados, medios: ay, otra vez, ya hemos practicado por 500 años esa canción y otra vez vamos a ir y vamos a llegar volando y nos vamos a presentar, y luego alumbren, ¿verdad? Ya alumbramos un poquito para que en la noche se vea todo nuestro resplandor y vamos a cantar. Y yo no creo que haya sido algo aburrido. Yo no creo que haya sido algo tedioso. Yo no creo que haya sido algo de: ya lo practicamos, y el director del coro, ¿verdad? Le sonrían, es una gran noticia. Yo no creo. Yo creo que cuando ellos estaban dando la noticia, estaban súper gozosos, nerviosos a no dar más, cantando a no dar más, con una emoción a no dar más. Y lo que ellos estaban cantando y lo que ellos estaban diciendo fue algo quizás tan sencillo como dice aquí: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice: repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, que dice, paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas.
Primero que nada diciendo gloria a Dios en las alturas. Que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Estaban esperando paz. El pueblo de Israel, estaban ellos esperando al Mesías. Estaban esperando que Dios trajera una paz en ellos, porque decían, el Mesías es quien nos va a dar la verdadera paz de esta esclavitud bajo los romanos, de esta esclavitud en la cual estamos nosotros. Que Dios nos traiga paz. Vean lo que dice allí en Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 41. Juan 1, 41. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1, versículo 41. En el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y entonces Andrés, versículo 41, halló primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿al qué? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Esta es la tercera vez que encontramos esta palabra Mesías. Nuevamente, Mesías quiere decir ungido. Y luego dice acá que traducido es ¿el qué? El Cristo. Cristo quiere decir ungido. De tal manera que Mesías es la palabra hebrea, algo así que se escribe como Meshika, algo así. Y la palabra hebrea es Mesías. La palabra griega, la traducción de Mesías al griego es la palabra Cristo. Y la palabra Cristo quiere decir ungido, de la misma manera. Pero la palabra Cristo se encuentra, por lo menos en nuestro español, 375 veces, 374 veces. La palabra Mesías solamente la encontramos 5 veces. Andrés le dice a su hermano Pedro, le dice: hemos hallado al ungido. Hemos hallado al ungido. ¿Cuál ungido? El Mesías, el que estaba profetizado que iba a venir. Lo hemos encontrado. Vayan conmigo adelantito a Juan capítulo 4, versículo 25. Juan 4, 25 dice ahí: la mujer le dijo, la mujer, sé que ha de venir ¿quién? El Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Jesús dice, esta mujer siendo samaritana, esta mujer habiendo escuchado que el Mesías iba a venir, esta mujer realmente anhelando y esperando y diciendo: estamos esperando al Mesías. Sé que ha de venir, sabemos que no ha venido y sé que va a venir. No dijo, bueno, por ahí dicen los chismes que va a venir y yo no lo creo. No, sino aún siendo ella samaritana, ella está diciendo: sé que vendrá el Mesías. ¿Sabes que aún en nuestros tiempos hay un pueblo que está esperando al Mesías? El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, los mismos judíos, al cual el Mesías sería dado al pueblo judío, son los mismos que aún están esperando al Mesías. Si tú vas a Israel y ellos no tienen el calendario igual que nosotros, en donde nosotros estamos ahorita en el año 2022, ¿después de qué? Después de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías ha nacido. Y ellos no, ellos están por ahí en el año, alguien sabe, 6000 y tanto. ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Oye, Siri, ¿en qué año están los judíos?
le eché un ojo. Ok, están como no me dijo bien, pero en el año 6000 y algo. Y entonces el mismo judío, el pueblo judío, están aún esperando al Mesías. ¿No crees que eso es triste? Es triste que nosotros tenemos la bendición de haber conocido al Mesías. Sabemos que Él ha nacido, sabemos que Él ahora vive en nuestro corazón, y debemos nosotros de orar por los judíos, porque aún ellos están esperando al Mesías. Ve lo que dice en Juan capítulo 9, en el versículo 22. Juan capítulo 9, versículo 22. Dice acá, decían, Juan 9:22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el ¿qué? El Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Decían, si alguno dice que Jesús es el Mesías, lo vamos a expulsar. Los sacerdotes no querían que se reconociera que Jesús era el Mesías. Los fariseos no querían que Jesús se reconociera que Él fuera el Mesías. Esa fue la razón por que mataron a Jesús. Pero bueno, número uno, tenemos un nacimiento que fue profetizado. Un nacimiento profetizado. Fue una larga espera. Fue una espera sin igual. Pero finalmente el Mesías, el Hijo de Dios, nace en este mundo. Número dos, su nacimiento publicado. Ahora que ha sido profetizado, los ángeles del cielo lo están publicando, lo están haciendo saber. Regresemos a Lucas capítulo 2, en el versículo 10. Ya lo leímos, pero dice, no temas. Lucas 2:10, no temáis, no temas. El diablo sí debería de temer, pero como cristianos, no temas. El diablo sí debería de temer. ¿Por qué? Porque su fin se encuentra en el día en que Jesús nace, y también cuando Él muere en la cruz y vuelve a resucitar. Pero como cristianos no temas. Y luego dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Una nueva de gran gozo es una noticia que nos debe de hacer felices para todo el pueblo, de tal manera que esta nueva o esta noticia no iba a ser solamente para un pequeño grupo de personas, sino para todo el mundo. Nadie debería de estar excluido, nadie debería de perderse el hecho de que Jesús nació para todo el pueblo, no solamente para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Que nadie quede exento. Que os ha nacido hoy es un día muy importante, un Salvador que es Cristo, o sea, el ungido. Él es el Señor. De tal manera que, ¿qué nosotros podemos hacer con esta publicación que se nos ha dado? ¿Qué nosotros podemos hacer con esta noticia que se ha dado a nosotros? No la podemos guardar, no la podemos nosotros esconder, no solamente podemos decir, ay, qué bonita noticia. Vamos a ir otra vez a esto, cuando uno es papá y uno recibe primero, ¿verdad? La noticia, se enteran, ¿verdad? Ella se sabe que está embarazada y le dan gracias a Dios, y entonces viene esta espera de 9 meses y finalmente nace el chilpayate. Y cuando nace el bebé, hay algo que uno no puede contener, y es el hecho de decir, soy papá. Y entonces, antes pues no había Facebook, ni Instagram, ni nada de estas cosas, y lo único que uno podía hacer era hablar por teléfono y comunicar a toda la familia, ya nació. Y empieza uno a
a comunicarlo a alguien más. Ya nació, soy papá. Y uno cuando dice soy papá o ya nació, ya tenemos a nuestro bebé, no lo hace otra vez, no lo hace de una manera pesada, no lo hace abrumado, a lo mejor un poquito cansado, ¿verdad? Más la mamá, pero estamos gozosos y contentos. ¿Por qué? Porque es una gran noticia, es algo que queremos externar y es algo que queremos compartir y que todo mundo sepa que ya nació nuestro bebé. Y cuando el Señor Jesucristo nace, dice: os ha nacido hoy un día muy importante, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo, él siendo el Mesías, pero dice ahí un Salvador. Vean lo que dice Isaías 19:20. Isaías 19:20. Él es no solamente el ungido, no solamente es el Mesías, pero Él es el Salvador. Y la palabra Salvador es aquel que salva, el Salvador de la humanidad. Isaías 19:20 dice: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y está hablando acerca de Jesús. Está hablando acerca de Jesús. Él les enviará un Salvador y un príncipe que los libre. Pero ¿cómo fue que cuando Jesús vino, murió en la cruz, como que no hubo mucha libertad? Porque siguieron siendo oprimidos por los romanos y después, peor aún, perseguidos. ¿Por qué, si Jesús iba a ser el Salvador, no les dio libertad? Porque la libertad que Él iba a dar no iba a ser una libertad de que iban a dejar de ser oprimidos, seguir siendo oprimidos por los romanos, sino la libertad que Él nos iba a dar era una libertad espiritual. Y esa es la principal libertad. Vean lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 5. Número 1, entonces su nacimiento fue profetizado. Número 2, su nacimiento fue publicado. Número 3, su nacimiento tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. 1 Juan capítulo 5 versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De tal manera que la vida eterna y la libertad y la paz que nosotros podemos encontrar está solamente en Jesús. Jesús, Él era el Mesías. Jesús, Él era el Cristo. Jesús, Él era y es el Salvador de este mundo. Y lo que la gente tiene que hacer es creer a este testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. La vida eterna no está en buenas obras. La vida eterna no está en un bautismo. La vida eterna no está en una religión. La vida eterna no es venir y congregarnos cada domingo y entonces, si me congrego por un año, ya tengo vida eterna. No, la vida eterna está en Jesús. Y lo que una persona tiene que hacer es simplemente creer en Jesús con su corazón, que Él es el Salvador. Hechos capítulo 1 versículo 11. Hechos 1:11. Y tengo un versículo más después de este. Hechos 1:11. Aquí está el Señor Jesucristo siendo llevado al cielo, y dice:
los cuales también les dijeron los ángeles a la multitud que estaba ahí: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, dice la Biblia que un día Él viene de la misma manera que Él fue tomado. Y nosotros, ¿qué debemos de estar haciendo? Dice, no hay que estar haciendo esto. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, no nada más hay que quedarnos mirando. No solamente hay que quedar y decir, bueno, pues, ¿será que va a venir un día y lo vamos a estar esperando? Y sí, hay que esperarlo. Pero mientras lo esperamos, hay que compartirlo. Mientras lo esperamos, hay que proclamarlo. Mientras lo esperamos, hay que predicarlo. Proclama que Jesús ha nacido. Proclama que Él es el Hijo de Dios. Proclama que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Proclama lo que Él ha hecho en tu vida. Proclama que Él ha nacido también en tu corazón. Proclama y testifica de los cambios que Él ha hecho en ti. Proclama lo maravilloso que Él es. Proclama lo amoroso que Él es. Proclama que Él es el Dios Todopoderoso. Proclama que Él es el Mesías. Proclama que Él es el Cristo. Proclama que Él es tu Salvador. Proclama que Él es el Hijo de Dios. Proclama que no hay nadie como Él. Proclama que Él es quien puede salvar al pecador. Proclama y predica que Él puede salvar a esa persona, y ora por más personas para que sean salvas. Proclama con gozo, proclama con fe, proclama creyendo, proclama testificando, proclama viviendo para Él. Proclama con una vida diferente. Proclama con una vida transformada. Proclama como si realmente Él vive en ti. Proclama como si realmente tú vas al cielo. Proclámalo con amor. Proclámalo a cada rincón de este mundo. Y proclama que Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a salvar a los pecadores. Tenemos nosotros tanto trabajo más que hacer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Oh, tú eres pecador más que yo. No, dice aquí Pablo a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Y Él me ha salvado a mí y te quiere salvar a ti. Los ángeles predicaron una gran noticia, y que Dios nos ayude a predicar esta noticia como si fuera la primera vez que escuchamos esta noticia. Que Dios nos ayude a alcanzar a este mundo, y aún alcanzar a los judíos, y aún alcanzar a las naciones, que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.